Bien. Perfecto, ¿no? Entonces habíamos visto el ciclo celular y habíamos visto que este ciclo celular que comprende las fases G1, S, G2 y M, ¿verdad? Entonces, el ciclo celular comienza una vez que ha terminado la división celular. Va a comenzar entonces cada ciclo. Muy bien, pero hemos también indicado que este ciclo está totalmente activado por una proteína que se denomina ciclina, y varias proteínas ciclinas que trabaja en coordinación con la parte catalítica, que son con las enzimas quinasas dependientes de ciclina. En este proceso de regulación del ciclo celular tenemos diferentes ciclinas y diferentes CDKs, es decir, quinasas dependientes de ciclinas, que van a participar en la regulación del ciclo. Es así que habíamos visto el video y ya les había preguntado cuáles eran esos puntos de control. Y aquí podemos ver un resumen en realidad de lo que vimos en el video, donde nos permite ver entonces, aquí tenemos en este caso la ciclina G1, que es la que va a trabajar, que en los humanos se conoce como ciclina D, que trabaja conjuntamente de manera unida con la CDK4 y la CDK6. Recuerden que este complejo es el que va a preparar entonces, va a regular G1 y a su vez va a ir preparando para la fase S. Luego tenemos ya lo que viene a ser la ciclina E, que va a trabajar, que se conoce como ciclina G1S, va a trabajar de manera conjunta, entonces, en los humanos, la ciclina E, que trabaja conjuntamente con la ciclina CDK2, que a su vez, entonces, va a regular el ingreso a la fase S, donde también va a activar prácticamente las enzimas que participan en la fase S, ¿no? Luego tenemos la ciclina A, que trabaja con la CDK2, que es la ciclina S también, que se la conoce así, va a regular prácticamente el proceso S, ¿no? Y a su vez también va a preparar para el ingreso a G2. Luego tenemos la ciclina AB, que es la ciclina B especialmente, que va a trabajar conjuntamente con la CDK1, que va a trabajar entonces conjuntamente con la CDK1, ¿no? Eso es un poco para ya ir preparando la fase de la mitosis, Muy bien. Ahora, en la regulación de la fase de mitosis también todavía tiene una pequeña participación la ciclina A, ¿ya? Entonces, en esta fase tenemos la participación de la CDK1 con la ciclina B y también participa la ciclina A. Entonces, esta es la manera en la que trabajan las ciclinas conjuntamente con las quinasas, regulando entonces el ciclo celular. Vamos a ver unas gráficas muy bonitas que nos van a permitir entender mejor esto, ¿no? La ciclina G1 que hemos indicado, que es la primera, que en realidad va a participar, va a regular la ciclina G1, va a regular la progresión de G1, ¿no? Y en este paso ya hemos indicado que en humanos es la ciclina D, que va a trabajar conjuntamente con la CDK4 y CDK6. Luego tenemos la ciclina G1S, que en los humanos se conoce como la ciclina E, que es la que va a regular entonces el paso de la fase G1 hacia la fase S, ¿no? Hacia la fase preparando entonces para la fase S. Bien, luego tenemos la ciclina S, ¿no? Que es la azulita, miren, S, que en humanos conocemos como la ciclina A. Esta ciclina A va a trabajar de manera conjunta con la CDK2, ¿ya? Con la CDK2. ¿Y qué es lo que hace? Va a regular el ingreso a la fase S y va a activar las enzimas que participan en la fase S.
Durante la fase S, recuerden que se lleva a cabo la síntesis del ADN. Luego tenemos la ciclina M, que va a trabajar, en humanos es la ciclina B, también participa la A, que va a trabajar de manera conjunta con la CDK1, es decir, regulando y activando la mitosis, que viene a ser la división celular. Entonces, en este gráfico podemos ver las diferentes ciclinas que van a participar en la regulación del ciclo celular conjuntamente con las quinasas. Entonces, no se olviden los datos que hemos visto, estudien bien este gráfico, porque yo les puedo preguntar con qué quinasa va a interactuar, por ejemplo, la ciclina D, o en qué fase participa la ciclina D, ¿no? Entonces, ahí podemos ver cómo estas ciclinas van a activar todo el ciclo celular. Bien, bueno, hasta aquí habríamos terminado nuestro tema número 1. Y ahora pues vamos a entrar al tema número 2, que es un tema muy bonito, muy sencillo en realidad. ¿Bien? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el tema número 1 antes de entrar al tema 2. Bien, si no tenemos dudas, no tenemos preguntas, entraremos entonces al tema número 2. En este tema vamos a estudiar especialmente cómo es que el ADN había sido el material genético, cómo se ha descubierto que el ADN es el depositario de la información génica, ¿ya? Bueno, entonces, para esto vamos a comenzar hablando del dogma central de la genética molecular. También se conoce como el dogma central de la biología molecular. ¿Qué será dogma, chicos? ¿Qué entendemos por dogma? ¿Qué será dogma? ¿Quién me puede decir qué entendemos por dogma? En ese caso estamos hablando del dogma de la genética molecular. ¿Qué será dogma? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué entendemos por dogma? ¿Qué será dogma? A ver, ¿quién me dice? Doctora, ¿se puede escuchar? Sí, Josué, a ver. No soy José, soy Alejandro. Ah, Alejandro. Un conjunto de creencias o teorías, probablemente. Ya, muy bien. Es un conjunto de teorías que se asume como verdad, ¿no ve? Bien, un conjunto de teorías que asumimos como verdad. Podemos decir que es un principio filosófico, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más podríamos aumentar, Josué? No estoy seguro, pero tal vez puede ser como eh, el centro que da inicio a la biología molecular o algo que expresa una información genética dentro de la célula, tal vez. Sí, no, no tanto así. Es en realidad, como ha dicho su compañero, son teorías, filosofía, principio que se asume como verdad. ¿Ya? Bueno, en este caso, entonces, la biología molecular tiene un dogma central. Este dogma central nos va a permitir relacionar entonces los ácidos nucleicos con las proteínas. Recuerden que en biología molecular solo trabajamos con dos tipos de macromoléculas, ácidos nucleicos y proteínas. Bien, ahora, algo importante. Entonces, vamos a ver que los procesos implicados en lo que viene a ser el dogma central, el principio, la teoría de la biología molecular, comprende tres procesos: la replicación del ADN, la transcripción del RNA y la traducción de proteínas. Entonces, tenemos replicación del ADN, tenemos la síntesis del RNA, que es la transcripción, y la síntesis de proteínas, que conocemos como traducción.
Son estos tres procesos implicados entonces en el dogma central. Lo que implica, al hablar del ADN, voy a entonces estudiar, por supuesto, el DNA, el RNA, no solamente el RNA mensajero, sino todos los RNAs, y por supuesto la relación de estos ácidos nucleicos con la síntesis de proteínas. Entonces, estudiaremos tanto los procesos metabólicos como replicación, transcripción y traducción, y las moléculas, como son el ADN, el RNA, los tres tipos de RNAs y, por supuesto, las proteínas. ¿Okay? Muy bien, eso nos referimos con el dogma central de la genética molecular. Bien, ahora vamos a ir detallando un poquito más cada uno de estos pasos. Bien, fíjense entonces, aquí tenemos un gráfico muy bonito que se encuentra en el libro de Herráez y Luque, o Luque y Herráez más bien, donde tenemos el flujo de la información, replicación, transcripción y traducción, ¿ya? Ahora vamos a comenzar. ¿Qué entendemos por replicación? Se dice replicación y también se conoce como duplicación. Durante la replicación se produce una copia del DNA cromosómico progenitor para formar dos moléculas con idéntica secuencia. Por eso se dice replicación. El DNA que se sintetice debe tener exactamente la misma secuencia en nucleótidos que el DNA progenitor. Por eso se denomina replicación. ¿Ya? El DNA se replica. Es importante indicar que en la replicación se copia todo el ADN. Bien, ¿qué moléculas participan? Como sustratos, tenemos la participación de los desoxinucleótidos trifosfatos, ¿no? Desoxinucleótido de adenina, de timina, citosina y guanina. El DNA parenteral o progenitor, ¿no es cierto?, donde va a dar entonces como producto dos moléculas de DNA con idéntica secuencia al DNA parenteral. ¿Qué enzimas participan? Tenemos a la DNA polimerasa, que es la enzima que va a participar en el proceso de elongación. Sin embargo, hay otras enzimas que van a participar en la iniciación, como la primasa, que es la que se va a ocupar de colocar el cebador, y por supuesto otras enzimas que van a abrir la hebra, unas que van a desenrollar, que se conoce como topoisomerasas o girasas, y las que van a abrir la hebra, que se conoce como helicasas. Bien, producto, un DNA, ¿no es cierto? DNA con idéntica secuencia al DNA parenteral. Pasamos al proceso de transcripción. ¿Ya? Una cosita importante antes. Este proceso de replicación en las células eucariotas se lleva a cabo dentro del núcleo. En las células procariotas se lleva a cabo en la región nucleoide, ¿ya? Porque no hay núcleo. ¿Qué es la transcripción? Dice la reproducción precisa en forma de RNA de parte del mensaje genético contenido en el DNA. ¿Qué significa? Nunca vamos a transcribir todo el RNA, solo se transcribe la región génica, ¿sí? Donde están los genes de las proteínas y de los RNAs. ¿Quiénes participan? Como sustratos, los ribonucleótidos, trifosfatos, la RNA polimerasa, ¿no es cierto?, que es la que va a llevar a cabo la elongación, y las enzimas y otras enzimas y moléculas de regulación que también van a participar. Bueno, como resultado de la transcripción se sintetizan tres tipos de RNA. El RNA de transferencia, el RNA mensajero y el RNA ribosómico. ¿Ok? Bien, son importantes. El RNA mensajero lleva el mensaje para que se sintetice las proteínas de acuerdo al orden establecido en los codones del RNA mensajero.
También participa el RNA ribosómico porque es parte de los ribosomas y participa el RNA de transferencia, posteriormente son los tres que se van a sintetizar, el RNA de transferencia ya durante la síntesis de las proteínas. Pero como producto de la transcripción tenemos, recuerden, tres tipos de RNA, mensajero, de transcripción y RNA. Hay genes, no solamente para el RNA mensajero, que es el que lleva el mensaje de la proteína. También hay genes para el RNA de transferencia y el RNA ribosómico. ¿Okay? Muy bien, vamos a la traducción. El último proceso contemplado en lo que viene a ser entonces el dogma central. Nos referimos a la síntesis de proteínas con una secuencia específica de acuerdo al orden establecido en los codones del RNA mensajero. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son los sustratos? Los aminoácidos. ¿Quién lleva el mensaje? El RNA mensajero. Pero no se olviden que este proceso se lleva a cabo en los ribosomas. Los ribosomas son macromoléculas que están formadas por proteínas y por RNA ribosómico. También participan los RNAs de transferencia, que son los que se encargan de llevar los aminoácidos al lugar de la síntesis. Bien, ahora, ¿dónde se lleva a cabo? En los ribosomas, ya hemos indicado. También participan otras moléculas, por ejemplo, enzimas como la aminoácido RNA sintetasa, que vamos a ver más adelante, y una ribosima, es decir, la peptidil transferasa es un RNA con actividad catalítica, ya que se conoce como peptidil transferasa. Bien, entonces, esto se refiere a los tres procesos que estudia o de los cuales se ocupa el dogma central de la biología molecular. Ahora, vamos a ver cómo va el flujo de la información. La replicación, el ADN se replica en su totalidad. El DNA es el depositario de la información génica. El DNA lleva los genes y en última instancia regula, ¿no?, todo el comportamiento de la célula. Ahora, esta información, ¿no es cierto?, solo la parte de los genes se va a transcribir, ¿no? Es decir, se va a sintetizar el RNA mensajero, especialmente. ¿Y qué hace el RNA mensajero? Lleva la información, ¿no? Es decir, los codones, para posteriormente se sinteticen las proteínas de acuerdo al orden establecido en el RNA mensajero. Por lo tanto, ¿qué molécula lleva la información a partir del DNA? El RNA. ¿Ya? ¿Cómo se sintetiza el RNA? Por la transcripción. Por lo tanto, la transcripción y la transducción se denominan procesos de expresión génica, porque el DNA se va a expresar a través del RNA mensajero. Y a su vez el RNA mensajero sirve, entonces, para la síntesis de proteínas. Por lo tanto, la expresión génica comprende transcripción y traducción. ¿Está claro? ¿Ya? Bien, eso sería. Vamos a ver ahora, antes de ver cómo se lleva a cabo, cómo se ha descubierto el ADN como material genético, es muy bonita la historia, vamos a ver un pequeño video donde vamos a ver en resumen, muy resumido, estos tres procesos de replicación, transcripción y traducción. ¿Ya? Bien, vamos a ver entonces. Esperen un segundo. Vamos a dejar de compartir.
generación en generación, por lo cual esto explica el por qué un hijo se parece mucho a sus padres. Pero ¿por qué el ADN es tan importante para la biología molecular? Primero, retrocedamos un poco en el tiempo. Desde hace mucho tiempo, curiosos y pseudocientíficos han intentado explicar de qué estamos hechos. Como Demócrito, que mencionaba que todas las cosas estaban compuestas de diminutas, indestructibles e indivisibles partículas, que les llamó átomo. Posteriormente, Leonardo da Vinci destacó que el uso de lentes era sumamente importante para el estudio de la materia y de todas las cosas, ya que poseían elementos vitales que no podían verse a simple vista. No nos olvidemos de Zacharias Hansen. Él es el inventor del microscopio compuesto. Estos y muchos descubrimientos despertaron conceptos relacionados a la existencia de la célula, y que este último, gracias al microscopio, fue descubierto por el científico Robert Hooke. Cabe mencionar que a partir de ese momento, las células empezó a considerar como la unidad básica de... A medida que transcurrió, hay todo un sistema, y que a medida que iban achicándose más, se encontraron que dentro del núcleo se encontraba el material genético, el ADN, que fue descubierto en 1869 por el biólogo suizo Johann Friedrich. Y esto nos hace recordar la pregunta: ¿qué tiene de importante el ADN si solo guarda información genética? Lo importante del ADN es que esa información es utilizada para la síntesis de proteína, que se expresa en el color de la piel, en el color de los ojos, en cómo va a crecer el pelo, y un sinfín de cualidades que hace diferente cada especie. Es decir, el ADN contiene las instrucciones de cómo va a funcionar la célula y el cuerpo en general. Sabiendo todo esto, ahora podemos dar a pie a hablar sobre el dogma central de la biología, es decir, la relación que hay entre el ADN, ARN y las proteínas. El dogma central de la biología. Este dogma hace una relación entre el ADN, el ARN y las proteínas, pues este explica los mecanismos de transmisión y expresión de la herencia genética. Esto explica cómo se replica el ADN, cómo se transcribe y por último cómo se traduce en proteínas. Para empezar, el ADN está conformado por 3 grupos, un grupo fosfato, una pentosa y una base nitrogenada, formando así un grupo de nucleótidos. Que todos estos componentes juntos en grandes cadenas forman el ADN, mediante los enlaces que producen los grupos fosfatos llamado enlace fosfodiéster. Por otro lado tenemos a la pentosa, que esta tiene unido a él las bases nitrogenadas y los grupos fosfatos. Y por último tenemos las bases nitrogenadas, que tenemos de 4 tipos en el ADN, que son la adenina, la guanina, la citosina. Las bases nitrogenadas se complementan en puentes de hidrógeno. La adenina, además, una secuencia de 3 bases nitrogenadas para explicar gran parte del mecanismo de acción del dogma central de la biología, debido a que con ellos se crean los codones de iniciación y determinación, que son muy importantes en la replicación, transcripción y traducción. Replicación del ADN. La replicación del ADN es la capacidad que tiene esta de hacer copias o réplicas de su molécula. Este proceso es fundamental para la transferencia de información genética de generación en generación. Además, se separa y cada una de las cadenas sirve de molde para la síntesis de una nueva molécula. O sea, una es nueva y otra donde el codón TAC hace comenzar la secuencia. Y en ellos se unen las enzimas helicasa y girasa para abrir y desenrollar el ADN. Y para evitar que la cadena se cierre, se unen unas proteínas que sus siglas son SSBS, y estas evitan que la cadena se vuelva a unir, para que así se cree una burbuja de replicación. Ese es el lugar en donde comienza el proceso de replicación del ADN, y ocurre de forma simultánea a través de todo el ADN. Dentro de estas burbujas participan una variedad de enzimas y otras moléculas que ayudan a la replicación de esta. Los 2 principales en estas son el ARN primasa y el ADN polimerasa. El ARN primasa se une a una
una hebra de ADN abierta y deja los primeros nucleótidos para que la ADN polimerasa comience la síntesis de la nueva hebra en dirección 3' a 5' en modo de lectura y queda construido de una forma antiparalela, es decir, de 5' a 3'. Por otro lado, la otra hebra de ADN está escrita de 5' a 3'. Por lo tanto, el proceso ya no será igual, será un proceso discontinuo, porque solo esta enzima lee de 3' a 5'. Entonces, para ello se utilizan los fragmentos de Okazaki, que básicamente son trozos de ARN primasa que se colocan de una forma específica para que luego el ADN polimerasa lea de 3 a 5' hasta llegar al otro fragmento. Posteriormente, otro tipo de ADN polimerasa cambia el ARN polimerasa por ADN, y esto es lo que ocurre en una burbuja de replicación. En resumen, la girasa y la helicasa abren y desenrollan el ADN. En conjunto a ellos, las proteínas SSBP mantienen abierta la burbuja de replicación. Después la primasa se une a un codón de inicio. Posteriormente la polimerasa 3 comienza a leer de 3 a 5' de una forma continua y al mismo tiempo discontinua dependiendo de la hebra, formándose los fragmentos de Okazaki. Y casi por terminar, la polimerasa 1 cambia los fragmentos de ARN por ADN. Además, la ligasa une los espacios vacíos entre los fragmentos para que finalmente el ADN se duplique gracias a las múltiples burbujas trabajando en paralelo. Proceso de transcripción. El proceso de transcripción es relativamente similar a con un nombre ligeramente distinto como ARN polimerasa. El proceso es el siguiente: dos extremos. Un extremo es la región promotora, mientras que el otro extremo es la región de terminación. En la región promotora es donde se ubica el ARN polimerasa para empezar a escribir el ARN mensajero hasta llegar a la región de terminación. El ARN polimerasa, en conjunto a otras proteínas, ayudan a que se abra y se desarrolle el ADN a medida que este va leyendo de 3 a 5'. Y, al igual que el ADN, el proceso es complementario y antiparalelo, o sea, el ARN mensajero queda escrito de 5 a 3' y obviamente las bases nitrogenadas se complementan del ARN con el del ADN, solo que escrito con otra base nitrogenada que es el uracilo. Luego de que el ARN polimerasa haya terminado de escribir, llegando a la región de terminación, en donde está el codón de terminación, el ARN queda dividido en intrones y en exones. Los intrones son las partes no codificantes que tiene el ARN mensajero, mientras que los exones sí codifican proteínas, y para arreglar esto se ocupan los spleosisomas, que son un conjunto de proteínas que mediante el proceso del splicing eliminan los intrones y junto a los exones, además de otorgarle protección al ARN mensajero para su posterior traducción en el citoplasma, siendo más específico en el ribosoma. Ya terminado el proceso de transcripción, el ARN mensajero se tiene que dirigir al ribosoma, y el que se encarga de hacer esto es la caperuza. Básicamente la caperuza guía y protege al ARN mensajero en su viaje al ribosoma. Además, en el extremo 3' del ARN se encuentra la cola poli A, y esta protege el ARN mensajero. Traducción del ARN. Antes de empezar con este proceso, vamos a dejar en claro dos cosas. El ARN de transferencia tendrá el nombre de trabajador y el aminoácido tendrá el nombre de ladrillo, para que se entienda mejor y además no utilizar nombres tan largos. Hay que entender que hay codones, cada uno con 3 bases nitrogenadas. Recordemos que el ARN, en vez de tener timina, tiene uracilo. Existen en total 64 tipos de codones, cada uno destinado a expresar un aminoácido. Y entre ellos hay 4 codones muy especiales. Uno codifica el inicio de la síntesis de proteínas y los otros 3 para el término de ese proceso. Una subunidad menor se une al codón de inicio y luego un ARN de transferencia le carga un aminoácido específico dependiendo del codón complementario. Ya unido el trabajador con el ladrillo, se une la subunidad mayor del ribosoma junto al menor y el trabajador, para que así quede completa la estructura. Y esta está dividida en 3 partes: la parte E, P, A. En A se unen los trabajadores con los ladrillos al codón complementario y luego avanza a P. En P se unen los ladrillos de los trabajadores de A y P. Y en E salen los trabajadores que descargaron en P. Y este es el proceso cíclico. Bien, como hemos podido ver, entonces tenemos
prácticamente hemos visto un resumen de los procesos, ¿no?, implicados, es decir, que se considera el dogma central de la biología molecular, también de la genética molecular. Ha hecho un resumen muy bonito, muy sencillo. Nosotros vamos a ir estudiando a profundidad cada uno de estos procesos, ¿ya? Sin embargo, para ver si han prestado atención ustedes al video, voy a hacer muy pocas preguntas, solamente unas 3, para poder continuar luego, ¿ya? Esperen un segundito, ya tenemos el grupo 510. Tengo 17, 13, 20, 26. Ok, la primera pregunta. A ver, ¿cuáles son las enzimas que van a participar en la iniciación de la replicación? Levante la mano la persona que quiere responder. No, Josué, porque ha levantado antes. A ver, Alejandra Muñoz. Es la amicasa y la helicasa. ¿Amicasa? No, no hay amicasa. Helicasa, doctora. Helicasa. Ya, a ver. Ya, pero en orden, pues. O sea, ha respondido, pero ¿quién está la segunda? Vamos a ver las manos levantadas. Tengo 3. Fernanda Oropesa. A ver, Fernanda. La helicasa y la girasa, más? doctor. Y la girasa. Muy bien, helicasa, girasa. ¿Pero qué más? Helicasa, girasa. ¿Qué más? ¿Qué otra enzima participa? Doctora, la SBS, que no deja cerrar la cadena mientras las helicasa y la girasa abren la cadena. Bien, bien, Alejandro. Alejandro, ¿cuál es su apellido, Alejandro? Flores. Alejandro Flores. Muy bien, Alejandro. Evidentemente, recuerden que ha indicado en el video, la girasa desenrolla, la helicasa abre las hebras, la SSB no es una enzima, pero es una proteína que evita que las dos hebras se vuelvan a unir. Y la que va a iniciar en sí, colocando el primer cebador de RNA, ¿no es cierto?, complementario al DNA, es la primasa. Esa es la enzima de iniciación, la primasa, ¿sí?, de iniciación de la síntesis. ¿Ok? Bien. Bien, Alejandro. Entonces, Alejandro y Fernando Oropesa tienen 2 puntitos. Nos vamos a otra pregunta. Es sobre la dirección en la cual se sintetiza la nueva hebra de DNA. ¿En qué dirección se sintetiza? A ver, Diego. Doctora, perdón, dijo en qué dirección. La pregunta puedes repetir, por favor. Sí. ¿En qué dirección se sintetiza la hebra del DNA nueva? Es decir, la hebra nueva del DNA. No cómo lee, sino cómo se sintetiza. ¿En qué sentido? Claro, se sintetiza en dirección de construcción de forma antiparalela, de 5' a 3'. Perfecto, Diego. Se va a sintetizar, Diego Terrazas, perfecto. Chicos, la nueva hebra se va a sintetizar siempre en el sentido de 5' a 3', ¿ya? ¿Por qué? Porque la adición de los nucleótidos solo se da sobre 3'. No hay adición sobre 5'. ¿Bien? Entonces va a ser en sentido antiparalelo, muy bien, Diego, pero la nueva hebra va siempre de 5 a 3, es decir, en la dirección de 5 a 3. Crecimiento es sobre 3'. Ya, muy bien, Diego. Última pregunta que vamos a hacer. Todos pueden bajar sus manitos para volver a... ¿Qué entendemos por intrón? ¿Han explicado el intrón? ¿Qué será el intrón? Tenemos exones y tenemos intrones. ¿Qué será un intrón? A ver, Diego, nuevamente. Sí, doctora. Bueno, los intrones se podrían definir como partes no codificantes, segmentos de ARN mensajero que no contienen información y se utilizan para fabricar proteínas.
Ya, entonces podemos decir que un intrón es la región no codificante dentro del gen. Región no codificante dentro del gen. Por eso se llama intrón. Y el exón será la región codificante, ¿no? Que quede claro. Ya bien, Diego. Listo, hasta ahí, chicos. Vamos a continuar entonces con en la segunda parte. Vamos a hablar un poquito de la historia, de cómo se ha logrado descubrir que el ADN era pues el material genético, ¿no? El depositario de la información. Muy bien. Yo estoy compartiendo, a ver, no me acuerdo si he puesto para compartir. Creo que sí, estoy compartiendo, está bien. Ok, bien. Entonces, aquí vamos a ver los experimentos muy bonitos que se hicieron. ¿Cómo se descubrió que el ADN era el material genético? Han existido algunos aspectos, 3 especialmente, que han puesto de manifiesto el papel de los ácidos nucleicos, especialmente del ADN, como portador de la información genética, es decir, como depositario de la información genética. ¿Qué aspectos han sido estos? Se han realizado varios experimentos, es decir, antecedentes experimentales. Las características generales del ADN, es decir, ya se sabía que el ADN estaba formado por nucleótidos y estos nucleótidos tenían bases nitrogenadas, ribosa, desoxirribosa y grupos fosfato, ¿no? Y por supuesto las rutas metabólicas de la expresión génica. Entonces ya se hablaba de una replicación, traducción, transcripción. Bien, pero ¿cómo? Entonces, en su momento, fíjense, decía, a ver, hay 2 tipos de moléculas. Primero, los ácidos nucleicos, que fueron encontrados en la nucleína, que eran de carácter ácido, y las proteínas, que había más variedad de aminoácidos, que podían ser los posibles, digamos, los candidatos a ser los depositarios de la información. Entonces, ahí vamos a ver que primero, esta era la duda, ¿no? Entonces, primero, de acuerdo a lo que dice la historia, el conocimiento del DNA se inicia con el aislamiento de la nucleína, que es la parte ácida de la célula, que hoy sabemos que es el DNA, y una parte básica que se conoce como proteína. Bien, sin embargo, la estructura se conoció a mediados del siglo XX, ¿no? Cuando específicamente ya se había demostrado que el ADN era el depositario de la información. Vamos a ver primero esto, antes de ver el experimento de MacLeod y McCarthy. Bien, vamos a ver entonces, primero, esta es bien bonita, es esta lámina. Vamos a ver que el año 1869, Friedrich Michner aísla la molécula del ADN y la nombra nucleína. Estamos hablando del año 1869, dice, hay nucleína que tiene un carácter ácido, ¿verdad? En el año 1929, el profesor Leven demuestra que el ADN, lo que ya les había indicado, está formado por desoxirribosa, un grupo fosfato y 4 bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina y guanina. ¿Bien? Luego, en el año 1940, Erwin Chargaff realizó algunos experimentos que le sirvieron para establecer las proporciones de las bases nitrogenadas. ¿Qué dijo Chargaff? La cantidad de adenina es igual a la cantidad de timina y la cantidad de citosina es igual a la cantidad de guanina. ¿Por qué? Porque vio que la adenina se une con la timina y la citosina con la guanina. Entonces, lo que indica Erwin Chargaff, establece la ley de Chargaff. Posteriormente, en el año 1944, los profesores Avery, MacLeod y McCarthy muestran que el ADN es el material hereditario. Vamos a explicar ahorita el experimento, donde demuestran que una bacteria que es avirulenta puede convertirse en virulenta. ¿Ya? Es el experimento de la transformación. Posteriormente, en el año 1952, una gran profesora, Rosalinda Franklin,
juntamente con Raymond Gosling, toman la foto 51, que ha sido pero vital para poder entender el diámetro del ADN, poder entender que el ADN había sido una doble hebra helicoidal, gracias a la foto que tomó Rosalinda Franklin con Raymond Gosling. Posteriormente ya, en base a todas estos estudios, información que obtuvieron, los profesores Watson y Crick, Watson americano y Crick inglés, publican un artículo con la estructura del ADN, ¿no? Esa es la historia del ADN, muy bonita, ¿no? Nosotros vamos a explicar 2 experimentos que han sido vitales para entender que el ADN era el depositario de la información, ¿ya? Bien, vamos a ver el experimento entonces del año 1944 de MacLeod, MacLean y McCarthy. Bien, ¿en qué consistía? Fíjense, todos sabemos, ustedes han llevado microbiología el año pasado, que tenemos una bacteria muy conocida, Streptococcus pneumoniae. De Streptococcus pneumoniae hay 2 tipos de cepas, las virulentas y las avirulentas. Las virulentas se caracterizan porque tienen una cápsula, ¿ya? Entonces, la encapsulada es la bacteria virulenta. Entonces, si hacemos un medio de cultivo donde se multiplica Streptococcus pneumoniae virulento y se inyecta a un ratón o a varios, el ratón muere, ¿no es cierto? Porque, lógico, se va a enfermar con neumonía. Ahora, ¿qué ocurre con la cepa virulenta? Esta cepa virulenta que no tiene cápsula, igualmente se prepara, se hace un medio de cultivo, se multiplican las bacterias y se coloca la inyección se inyecta al ratón y vamos a ver entonces que el ratón no muere, lógico, porque es un Streptococcus virulento. Bien, entonces, ¿qué hicieron luego? Tomaron estas bacterias virulentas y mataron a la bacteria por calentamiento. Muere la bacteria. Entonces, esta bacteria ya una vez que enfriado, etcétera, se inyecta a ratón. ¡Oh! Y el ratón vive. ¿No es cierto? Vive, lógico, esperamos que viva. ¿Por qué? Porque estoy colocando una bacteria muerta. Entonces, no puede infectarse. Bien, entonces, ¿qué ocurre luego? ¿Qué hicieron? Tomaron la bacteria avirulenta, ¿ya? Y mezclaron con la bacteria virulenta muerta, ¿no es cierto? Por calentamiento. Mezclaron bacteria avirulenta con virulenta muerta. ¿Qué esperábamos? Si voy a mezclar una bacteria muerta con otra avirulenta, se esperaba que el ratón entonces viva, pero ocurre algo. El ratón muere. ¿Qué ha pasado? ¿No? Si estoy poniendo una bacteria muerta, virulenta pero muerta, y la otra avirulenta viva, ¿por qué muere entonces el ratón? Entonces, ¿qué significa? Que la bacteria avirulenta se ha transformado en bacteria virulenta y ha producido la muerte del ratón. Por eso se dice que es el experimento de la transformación, porque una célula avirulenta se ha convertido en virulenta. Bien, entonces, ahora, ¿qué ha pasado? Entonces, ha tenido la capacidad de poder construir su cápsula y convertirse en virulenta. Bueno, entonces, teníamos que demostrar qué había pasado. Tenían ellos que demostrar. ¿Qué hicieron? Colocaron la bacteria no virulenta viva y colocaron el DNA aislado de la bacteria muerta, ¿ya? Este DNA de la bacteria muerta ha sido introducido dentro de la célula avirulenta y le ha dado la información para que esta bacteria virulenta sea capaz de construir su cápsula y se convierta en virulenta, se transforma en virulenta. Por este motivo, entonces, el ratón moría. Ya es el estudio de la transformación. Pero lo más importante era entender que gracias al DNA,
¿no?, que es el que llevaba la información, se había convertido una bacteria de avirulenta en virulenta. Primer dato importante. El DNA es el que ha hecho que se transforme la bacteria de avirulenta en virulenta. Entonces, tiene que ver con la información para la síntesis de la cápsula. Primer trabajo. Posteriormente, el experimento de Hershey y Chase en el año 1952, miren, un año antes que Watson y Crick publicaran sus datos. Esa época ya se hablaba de los bacteriófagos, que son los virus que van a atacar a las bacterias, ¿ya? Estos bacteriófagos son bacteriófagos virus DNA. Entonces, ¿qué hicieron? Ya se conocían los radioisótopos. Entonces, a ver, necesitamos saber si la información está en la proteína o está en el DNA. ¿Qué hicieron? Entonces, hicieron dos experimentos. Una parte, entonces, marcaron el DNA con fósforo 32 del virus, del bacteriófago, y por otra parte, marcaron la cápside de proteína con azufre 35, ¿ya? Quería saber si entraba la proteína dentro de la célula de la bacteria o era el DNA el que entraba para poder luego multiplicarse el virus. Dejaron en contacto el bacteriófago con las bacterias y, por supuesto, dos experimentos. Muy bien, entonces dejaron en contacto bacteriófago con bacterias y ¿qué ocurre? Tenía que entrar el material genético. Decíamos, ¿será el DNA? ¿Será la proteína? No se sabía. Muy bien, pasa un tiempo entonces y lo que hicieron posteriormente, después de varias horas, lo que hicieron es entonces centrifugar, ¿ya? Centrifugar. Entonces teníamos, por un lado, un precipitado de bacterias, ¿ya? Y por otro lado, un sobrenadante. Entonces dijeron, vamos a ver dónde está la radioactividad. Entonces vieron que por un lado, la radioactividad en el caso de, cuando había marcado el ADN, la radioactividad se encontraba en las bacterias. ¿Qué significaba? Que es el DNA el que ha entrado dentro de la bacteria para luego poder utilizar la maquinaria de la bacteria para multiplicarse. En el otro lado vieron que la proteína no entraba dentro de la bacteria, sino se quedaba en el sobrenadante. Entonces, información muy importante que permitió conocer que el ADN es el que llevaba la información para que luego estos virus utilicen la célula para su multiplicación. Miren qué experimento tan bonito, ¿no? Pero gracias a los isótopos que se conocían en ese momento. Muy bien, entonces ya teníamos los antecedentes experimentales, ¿no? Y otra información que hemos visto. Bien, entonces se dice que el verdadero inicio de la biología molecular ha constituido con la publicación de Watson y Crick. James Watson, que era un genetista americano, que ha muerto hace poco, y Francis Crick, un físico inglés. Ustedes saben que en Londres hay un instituto Francis Crick. Bueno, que era un físico, entonces, inglés. Ellos reunieron toda la información que se disponía en ese momento para poder, entonces, declarar cuál es la estructura del ADN. Sin embargo, no debemos olvidar a esta señora Rosalind Franklin, que es la que estableció el diámetro del ADN, indicando que gracias a la fotografía con difracción de rayos X, pudo ver que el ADN entonces tenía un diámetro de 2 nanómetros, que era una hélice, una doble hélice helicoidal. Sin embargo, cuando 10 años después les dieron el premio Nobel a Watson y Crick, para entonces esta señora Rosalinda Franklin murió a sus 36 años con cáncer, ya que seguramente trabajó con rayos X, pues murió muy joven, y no se puede dar un premio Nobel a una persona fallecida.
Entonces se dice que ella es la investigadora olvidada, ¿no? Pero con el movimiento femenino de científicas, etcétera, pues ha vuelto a resaltar el nombre de Rosalind Franklin. Bien, chicos, miren, entonces es bonita la historia. Entonces ellos, Watson y Crick, reunieron toda la información y ¿qué establecieron en su artículo? El DNA era el material genético, dice que era el depositario de la información. El DNA era una molécula muy larga, compuesta por una cadena de nucleótidos, desoxirribosa, grupo fosfato y base nitrogenada. El DNA contenía las 4 bases que ya había establecido Chargaff: adenina, timina, citosina y guanina, y los datos por difracción de rayos X, el aporte de Rosalind Franklin, nos decía que el diámetro del ADN era de 2 nanómetros, con 2 periodicidades, una de 3.4 nanómetros, ahora se sabe que es 3.54, y otra entre base y base de 0.34 nanómetros. Aceptaban las reglas de Chargaff, ¿no? Que la adenina se une con la timina y la citosina con la guanina, que la cantidad de timina es igual a la cantidad de adenina y la cantidad de citosina es igual a la cantidad de guanina. Regla de Chargaff. Ok, ahí podemos ver entonces que hemos indicado un diámetro de 2 nanómetros, vamos a ver 2 periodicidades, una de 0.34 que decían en ese momento, y la distancia entre base y base era de 0.34. Reglas de Chargaff: adenina con timina, citosina con guanina. ¿Ya? Bien, esos datos fueron muy importantes en ese momento. Luego ya vamos a estudiar en el siguiente tema todo el detalle de la estructura del ADN. Vamos a explicar qué es el surco mayor, qué es el surco menor, qué importancia tiene, etcétera, etcétera. Bien, ahora, una vez que hemos podido ver que el ADN había sido la molécula depositaria de la información, vamos a hablar un poquito de las características generales del genoma. Tenemos el tema 5, donde hablamos de una manera muy profunda sobre el genoma. ¿Ya? Ok, pero mire, algo importante. El término genoma viene de la palabra gen. ¿Qué significa gen? Origen. ¿Se acuerdan? Génesis en la Biblia, ¿no? Es el origen del hombre. En este caso, gen significa origen. ¿A qué nos referimos con genoma? Al patrimonio genético de un organismo. Es decir, es todo el conjunto de material genético, ¿ya? Tanto nuclear como extranuclear, cromosómico y extracromosómico. Bien, fíjense que todos los organismos considerados seres vivos tienen su genoma como DNA, ¿ya? Excepto los virus, que ya sabemos que no son seres vivos, son partículas en el umbral de la vida. Pueden tener su genoma como DNA o pueden tener su genoma como RNA, puesto que hay virus DNA y hay virus RNA, ¿correcto? Bien, ahora vamos a ver un poquito que el genoma de procariotas o eucariotas va a cumplir siempre la misma función. Ese genoma de ADN, en el caso de los seres vivos y en los virus, ese genoma que puede ser DNA o RNA, es un depósito replicativo de la información. Un depósito de la información, ¿ok? Bien importante. Ahora, vamos a ver un poquito las diferencias entre genoma eucariota y genoma procariota. Cuando hablamos de genoma eucariota, nos referimos, no se olviden, animales, plantas, levaduras y hongos. En el caso de las eucariotas tenemos un genoma nuclear, ¿no? Donde vamos a tener los cromosomas, cromatina, etc. El genoma nuclear
Y tenemos el genoma extranuclear, que va a ser mitocondrias en animales y mitocondrias y cloroplastos en plantas. Genoma nuclear y genoma de los organelos. En el caso de las procariotas no tenemos un núcleo, entonces no hablamos de un genoma nuclear, hablamos de un genoma cromosómico, porque la bacteria tiene un solo cromosoma circular, grande, súper enrollado. Tenemos entonces el genoma cromosómico y extracromosómico, el que se encuentra en los plásmidos. Bien, vamos a ir ampliando un poquito esta información. En el genoma de las procariotas, podemos decir, como ya hemos visto, es un tamaño pequeño, tenemos un cromosoma único, circular, ¿no? Súper enrollado, localizado en suspensión en el citosol, que se ubica ¿dónde? En la zona nuclear o nucleoide, pero no tiene membrana, por tanto no tiene núcleo. Además tiene una pequeña cantidad de material genético extra, que está en los plásmidos o plasmidios, que decimos que es el material extracromosómico. También recuerden que los plásmidos tienen una replicación autónoma, es decir, que no se van a replicar al mismo tiempo que el DNA cromosómico en las bacterias. En el genoma de las eucariotas tenemos el genoma nuclear, que está dentro del núcleo, y el genoma de los organelos. En el genoma nuclear tenemos la cromatina, que es material disperso, que se va a encontrar durante la interfase, y los cromosomas que se encuentran específicamente durante la metafase. Tanto la cromatina, ¿no?, como los cromosomas están formados por DNA que están empaquetados con o muy unidos a las proteínas, principalmente a las histonas, ¿no? Lo que no ocurre en el DNA procariota, donde solamente vamos a tener un DNA libre de proteínas. Ok, bien, ahora, fíjense, en el caso de las células eucariotas, la parte codificante es minoritaria. Si bien el hombre, por ejemplo, tiene un DNA de 2 metros de longitud, si unimos todo el DNA, 2 metros, pero solo una pequeña parte minoritaria lleva genes, ¿ya? Y solo se transcriben los genes. Sin embargo, antes se decía que el DNA tenía genes para proteínas. Sí, tiene genes para proteínas, pero fíjense que también hay genes para RNA ribosómico y hay genes para RNA de transferencia, ¿no? También las bacterias tienen genes para RNA ribosómicos y genes para RNA de transferencia, además de genes para el RNA mensajero que van a dar lugar a las proteínas. Por lo tanto, los productos génicos no son solo proteínas, ¿ya? Son también los RNAs ribosómicos y de transferencia, ¿ok? Además, por supuesto, de las proteínas, que el mensaje lo lleva el RNA mensajero. Por supuesto que esta región génica, la que lleva los genes, son responsables de toda la información celular, de todas las características morfológicas y de muchas claves del comportamiento humano. Hasta en nuestros genes está nuestro carácter. ¿No ven ustedes que a veces no es que tiene el carácter de la mamá? No es malhumorada. Tiene el carácter de su papá, evidentemente, ¿no? Porque todas estas claves del comportamiento están también en los genes, ¿ya? Bien, recuerden, dos productos génicos, no solo proteínas, tanto RNAs como proteínas. Bien, ahora, dentro del DNA, especialmente en la célula eucariota, vamos a tener dos regiones, el DNA de copia única y el DNA repetitivo, ¿ya? Esto es más de las eucariotas, porque las procariotas tienen poco DNA repetitivo.
El DNA de copia única, vamos a ver que puede ser codificante, la región que lleva los genes, es decir, específicamente los exones. El DNA no codificante, que se denomina extragénico. ¿Ya? Ahora, en la región repetitiva, que tenemos más o menos un 30% de DNA repetitivo en el genoma humano, tenemos la región codificante génica y también una región no codificante. Recuerden que les había indicado que la región génica es minoritaria. ¿Ok? Bien, esto vamos a ver, entender mejor en el tema 5. Ahora nos quedamos genoma, nuclear, extranuclear, codificante, no codificante. DNA de copia única y DNA repetitivo. Ahora, hablaremos un poquito del genoma de los organelos. Mire, vamos a hablar del genoma de cloroplastos y mitocondrias en células vegetales y de mitocondrias en células animales. Algo que llama la atención, que tanto los cloroplastos como las mitocondrias tienen pues una estructura muy especial, ¿no es cierto? Tienen una doble membrana, tienen un DNA pequeño, circular, al igual que las bacterias. Tienen ribosomas propios, pequeños, como el de las bacterias, ¿no? Entonces, el genoma de organelos, mitocondrias en animales, mitocondrias y cloroplastos en plantas, dicen, posiblemente es un vestigio del cromosoma de bacterias arcaicas que accedieron al citoplasma de eucariotas primitivos. Y entonces dice que ese cloroplasto, esa mitocondria, ¿sí? Entonces fueron en algún momento bacterias que fueron introducidas dentro la célula antigua o arcaica, ¿no es cierto?, eucariota. Y que esa actividad de fotosíntesis o de producir energía fue adquirida cuando apareció el oxígeno en el medio, ¿no? Bien, vamos a ver a esta teoría de que las mitocondrias y los cloroplastos fueron entonces bacterias, se conoce como la teoría endosimbiótica. Vamos a ver un pequeño video para poder entender esta teoría endosimbiótica que es muy bonita. Vamos a compartir. ¿Estamos bien con el tiempo? Perfecto. Bervins, y en esta oportunidad vamos a hablar de la teoría endosimbiótica dentro de la biología celular y molecular. La teoría endosimbiótica la planteó Lynn Margulis en 1967, también llamada teoría endosimbiótica seriada, y plantea que el origen de las células eucariotas se da por combinación de procariotas diferentes. Esta teoría propone que el núcleo, el citoesqueleto, las mitocondrias, los peroxisomas y los cloroplastos provienen de sucesivas fusiones de procariotas, las cuales combinarían sus propiedades y terminarían formando lo que hoy conocemos como eucariotas, o al menos estas organelas.
En este video vamos a dedicarnos exclusivamente a la parte de esta teoría que habla sobre el origen de las mitocondrias como organelas. Lo primero que tendríamos que comprender o repasar son algunas características de las células procariotas, como que por ejemplo la célula procariota es un solo compartimiento celular rodeado de una membrana plasmática, mide aproximadamente 1 micra, posee internamente un ADN circular. Aunque no lo vemos circular, en realidad este ADN no tiene puntas ya que está conectado en forma de círculo. Por supuesto, como ser vivo es capaz de realizar el dogma central, es decir, duplicar su ADN, realizar transcripción, que es producir ARN a partir de ADN, y luego a partir de ese ARN sintetizar proteínas, por lo que tiene los ribosomas que se dedican a la síntesis de proteínas. Por otro lado, las eucariotas son mucho más grandes y poseen una compartimentalización interna, es decir, su citoplasma está dividido en compartimientos, los cuales denominamos organelas. Una de esas organelas son las mitocondrias. Tendríamos entonces que ver que la mitocondria posee algunas características que nos hacen pensar que una endosimbiosis fue posible. La mitocondria mide aproximadamente 1 micra. Internamente posee un ADN circular, posee su propia maquinaria para realizar el dogma central, es decir, hace duplicación, hace transcripción, hace traducción, posee sus propios ribosomas y se divide a la mitad por fisión binaria, tal como lo hacen también las bacterias. Todas estas características la hacen similar a una bacteria, inclusive los fosfolípidos que componen su membrana interna, ya que posee 2, son muy similares a los fosfolípidos de las bacterias. Eso nos hace pensar que la mitocondria originalmente era una bacteria. La membrana externa, de hecho, se parece mucho a la membrana plasmática de una eucariota, y eso nos hace pensar que probablemente el remanente de la membrana externa provenga de una fagocitosis que sucedió hace miles de millones de años, cuando esa bacteria, que posteriormente pasaría a ser la mitocondria, fue engullida en fagocitosis, lo que dejaría a la mitocondria con una membrana externa similar a las membranas de la eucariota y una membrana interna similar a las membranas de las bacterias. Por otro lado, la mitocondria es capaz de realizar por su función vital la respiración celular, es decir, el metabolismo oxidativo, y eso lo hace en su membrana interna, tal cual como lo hacen las bacterias aerobias que conocemos hoy en día. Si bien una endosimbiosis pudo suceder hace mucho tiempo, es necesario un paso adicional, porque cuando estudiamos al ADN de la mitocondria nos damos cuenta que su ADN no es suficiente para que la mitocondria sea totalmente independiente. De hecho, muchas de las proteínas que necesita la mitocondria, la información para su síntesis, realmente se encuentra en el núcleo de la eucariota. Entonces, esos genes son transcritos en forma de ARN mensajero, son sintetizados en citoplasma y posteriormente son traídos a la mitocondria. De hecho, la mayoría de los genes que necesita la mitocondria para sobrevivir están en el núcleo y solo una pequeña fracción de lo que ella necesita lo tiene internamente en lo que se denomina matriz mitocondrial, es decir, la parte interna, lo que sería el citoplasma de esa bacteria antigua. Pues hay muchas especulaciones, si bien en el citoplasma se puede dar la glucólisis anaerobia y originar piruvato a partir de glucosa, y la mitocondria puede utilizar ese piruvato para obtener una gran cantidad de energía adicional. Si estas dos células existían de forma separada hace mucho tiempo, eventualmente una pudo pasar adentro de la otra. Sin embargo, no pasaría a ser un componente de la célula hasta cuando parte de su ADN pasara realmente al núcleo. Quizá esto sucedió de forma paulatina, pero obligó a la mitocondria a permanecer en el citoplasma de una manera dependiente de la célula eucariota. Piénsenlo un poco, todos los seres vivos eucariotas actuales, incluyéndonos, poseemos mitocondrias en nuestro citoplasma, algo así como un remanente de ese parásito antiguo, el cual adoptamos como parte de nosotros. Este gráfico simula la evolución desde una célula primitiva y cómo parte de ella se dividió en dos troncos, una que da origen a las cianobacterias y a las eubacterias que hoy conocemos, y otra que después de despegarse de las arquebacterias
forma el reino eucariótico de hoy día. En ese reino eucariótico habría una asociación de esta línea bacteriana con las células que posteriormente llamaríamos eucariotas. Y más adelante, una asociación de cloroplastos proveniente de cianobacterias, las cuales darían origen a las células eucariotas fotosintéticas. Si se dan cuenta, las plantas tienen tanto mitocondrias como cloroplastos, y nosotros, como animales, realizamos la respiración celular gracias a la mitocondria y gracias a esta endosimbiosis que sugiere la teoría. Espero que todo haya quedado claro. Si tienen una duda adicional, Bien, entonces un video muy bonito, ¿no es cierto? Que donde habla de que realmente pues se puede confirmar de que la mitocondria en algún momento fue una bacteria. Voy a hacer unas cuantas preguntas, muy pocas. A ver, vamos a anotar. A ver, dentro de la teoría endosimbiótica, dígame por favor, ¿cuánto mide una mitocondria? A ver, Job Condori. Sí, doctora. Según el video dice que mide 1 micrómetro. Ya, perfecto. 1 micrómetro mide la mitocondria. Muy bien. Ahora vamos a ver. Bien. ¿Qué característica tiene la membrana externa y qué característica tiene la membrana interna de la mitocondria? A ver, ¿quién? Alejandro Flores, ¿no? Sí, Alejandro. A ver, Ale. Bueno, menciona que la membrana interna tenía una estructura similar a la de una procariota y la membrana interna era la de la eucariota, la que manejaba la mitocondria. ¿Cuál? ¿La externa o la interna? A ver, otra vez, Alejandro. La interna dijo que era similar a la de la procariota y la externa a la eucariota. Sí, muy bien, precisamente porque parece que en algún momento, como ha sido endocitada, pues ha captado parte de la membrana externa de la célula eucariota. Sí, muy bien, Alejandro. Muy bien, entonces solamente vamos a ver eso, ¿sí? Un poquito para que vean por qué, digamos, se puede entender de que realmente tenemos que la mitocondria fue una bacteria en algún momento, por las características de las membranas, porque tiene un DNA circular, porque tiene ribosomas similares a los de las células procariotas, ¿ya? Ok, vamos a ir ya entonces viendo un poquito, vamos a seguir hablando de la mitocondria, pero desde el punto de vista molecular. Bien, miren. Ok, hemos visto esto. Ya hemos visto que ahora algo muy importante. Tenemos un DNA circular, tenemos ribosomas, etcétera. Se va a llevar a cabo replicación del ADN, se va a llevar a cabo la transcripción, la traducción, etcétera, dentro de la mitocondria. Fíjense entonces que se piensa, como también hemos podido ver en el video, la mayoría de los genes procariotas, ¿sí?, fueron llevados al núcleo, ¿no?, al DNA nuclear, ¿ya? Fueron llevados, dice, al genoma eucariota. Por eso es que se volvió dependiente de la célula eucariota. Sabemos muy bien también que las células animales poseen un número variable de mitocondrias. No es que tienen una sola mitocondria, tienen varias mitocondrias, que enseguida vamos a ver por qué. Ahora, el cromosoma entonces mitocondrial es también doble hebra, por supuesto, es circular, al igual que de las bacterias, ¿ya? Tiene pocos genes, es pequeño y tiene pocos genes. ¿Ya? Vamos a ver cuántos. En realidad se sabe que tiene 37 genes, solo 37. 2 para el RNA ribosómico y 22 para el RNA de transferencia. Y solamente tiene 13 genes para proteínas. Estos 13 genes solo representan
el 5% del total de proteínas que requiere la mitocondria para su funcionamiento. El resto de las proteínas, como vimos en el video, van a ser entonces, la información de esas proteínas se encuentra en el cromosoma. Se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso y posteriormente van a entrar dentro de la mitocondria para cumplir su función. Entonces, eso es importante, ¿ya? Bien, hasta aquí. Y vamos ya para ir terminando las características diferenciales del genoma humano, considerando la célula diploide, es decir, el par de cromosomas. Tenemos entonces, vamos a ver las características del genoma nuclear y del mitocondrial. En tamaño, el genoma nuclear tiene considerando los 23 pares de cromosomas, 6.6 por 10 a la 6 kilobases, ¿no? Bien, entonces, el genoma mitocondrial tiene 16,5 kilobases, ¿sí? Es decir, tiene 16.500 bases. El tipo de DNA, sabemos que el DNA nuclear es lineal, de doble hebra. El mitocondrial es circular, de doble hebra, habíamos visto. El número de cromosomas en la célula humana tenemos 23 distintos, es decir, 46 en total, tenemos 23 pares de cromosomas, 46 cromosomas. En la mitocondria tenemos uno, es decir, tenemos un cromosoma, entonces uno por cada mitocondria. ¿Ya? Tenemos varias copias de mitocondrias que van a ser variables, desde 200 mitocondrias hasta 100.000 copias de mitocondrias por célula. Y aquí va la pregunta, chicos. ¿De qué depende la cantidad de mitocondria que tenga la célula? ¿De qué depende? Tenemos diferentes células, ¿no? Hay células que tienen más y otras menos, pero ¿de qué depende que tengan más o menos mitocondrias? Dependiendo la función. Ya, pero especialmente de qué función, pero por algo muy importante. ¿Qué más piensa? Por la necesidad de energía. De la cantidad de energía que requiere la célula. Hay células como las células renales, las hepáticas y las cardíacas que requieren, y las musculares que requieren también una gran cantidad de energía. Entonces, va a depender de la cantidad de energía que requiera la célula, ¿verdad? Entonces, cuanto más esfuerzo, más trabajo químico realice, va a necesitar mayor cantidad entonces de mitocondrias. Bien, presencia de nucleosomas, es decir, si están con proteínas asociadas, el genoma nuclear sí, no se olvide que hemos indicado que están empaquetadas prácticamente con histonas y no histonas, pero la mayoría van a ser histonas. El genoma mitocondrial no está asociado a proteínas. La zona donde se encuentra el DNA está libre de proteínas. Claro, aquí hay pocas proteínas que van a cumplir una función en la replicación, en la transcripción, etc. DNA codificante. El genoma nuclear solamente tiene de un 3 a un 5% del total de su genoma codificante, ¿ya? En cambio, en la mitocondria casi todo el DNA es codificante. Un 93% es codificante, ¿ya? Y el otro 7% más que todo es el DNA regulador, ¿ok? Ahora, DNA repetitivo abundante, aproximadamente un 30%, como les había indicado, y en la mitocondria no hay DNA repetitivo, no hay una secuencia que se repite. Ya cuando hablo de repetitivo, secuencias que se repiten. La mitocondria no tiene DNA repetitivo, ¿ok? Número de genes se sabe porque se ha secuenciado el genoma humano de 65.000 a 100.000.
La mitocondria hemos visto que solo tiene 37 genes, ¿se acuerdan? Hemos visto 22 para el RNA de transferencia, 2 para el RNA ribosómico y 13 genes para proteínas, que solo representan el 5% del total de proteínas que requiere la mitocondria para su funcionamiento. Presencia de intrones en los genes, sí, ¿ya? El intrón es la región no codificante dentro del gen. El genoma humano, en este caso, dentro del gen, tiene bastantes intrones. Ya vamos a ir viendo luego. A ver, la cantidad de intrones es mayor que la cantidad de exones. ¿Ya? En la mitocondria, por supuesto, como todo es codificante, no hay intrones. ¿Ya? No hay intrones. Bien, esto sería entonces respecto a la diferencia entre el genoma nuclear y el genoma mitocondrial. ¿No? Bien, ya más adelante les voy a dar, cuando ya les dé el cuestionario, un ejercicio para que podamos determinar el porcentaje, por ejemplo, de ADN de la mitocondria en relación al genoma total, ¿no? Eso ya vamos a ver, pero en el cuestionario que les daré para el primer parcial, ¿ok? Bien, hasta aquí entonces, miren, hemos podido estudiar lo que viene a ser entonces todas las características generales del genoma, así como los experimentos, etcétera, que se han realizado para entender que el DNA es el depositario de la información y que la mitocondria fue en algún momento una bacteria, ¿no? Bien, hasta aquí entonces tenemos el tema, si no me equivoco, y sí, es el tema número 2, ¿sí? Hemos terminado el tema número 2 y la siguiente semana pues ya vamos a entrar al tema número 3, donde veremos en detalle todas las características que corresponden primero al DNA. Entonces, a profundidad. Bien, ¿se acuerdan que les dije que tienen que leer un artículo? Hoy día se los voy a pasar. Es sobre el citoesqueleto, ¿no? Donde estamos viendo citoesqueleto en las células eucariotas y el posible citoesqueleto en procariotas. Les voy a pasar el artículo, ustedes van a leer y voy a hacer preguntas también de comprensión sobre citoesqueleto, tanto en eucariotas como en procariotas, ¿ya? El artículo tiene unas 5 hojitas, no es mucho, 4 o 5 hojas, y de ahí pueden hacer un resumen y vamos a entender entonces qué tipos de citoesqueleto tenemos, ¿ok? Y esa es una tarea que les estoy dejando para la siguiente clase, para la siguiente semana. ¿Dudas, preguntas, por favor? ¿Dudas, preguntas que tengan? Doctora, perdone, mi internet me ha fallado. Ha dicho que hay que hacer un resumen de un artículo que nos va a mandar, ¿no? Sí, que es sobre el citoesqueleto, ¿ya? Y todo lo que nosotros, las preguntas que yo vaya a hacer sobre el citoesqueleto van a entrar también al examen. Bien, el artículo ese ya lo tengo, lo voy a poner para que ustedes lo lean, lo resuman, y la siguiente clase haré preguntas que son importantes de comprensión del artículo del citoesqueleto. Bien, eso es lo que dije, ¿ok? Bien, ¿quedó claro, chicos, para todos? Ya, muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, no hay dudas, quedamos en esta parte. Recuerden, hemos concluido el tema 2, ¿ya? Muy bien, buenas tardes a todos. Hasta luego, doctora.